Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, 20 para las 9 de la mañana, semana del 1 de junio del 2020, 1 de junio del 2020. ¿Qué pensó usted hace algún tiempo que iba a estar haciendo el 1 de junio del 2020? ¿Cuál creyó usted que iba a ser la principal noticia nacional o internacional? El 1 de enero, ¿qué pensó de este 1 de junio? Ya nos empinamos sobre la mitad del año, nos faltan 30 días para transitar por la medianía. ¿Tengo un eco? Sí, soy yo mismo que me estoy hablando a través del sistema de retorno de la radio. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola. Bien en la casa. Qué bien los niños. Perfecto. Asistiendo a sus clases online. Sí, que a estas alturas son básicamente las noticias que llegan de Estados Unidos. Sí, no, te preguntaba. La mejor clase a la que puedan asistir. Ah, ya, ahora entendí. Sí, Oye, a mí mi hijo me llamó precisamente la semana pasada. Hacía meses que no conversaba con él y de pronto sonó el chat y me dice, prende la televisión. Mira lo que está pasando. Y de paso me dedicó unas canciones ahí que las tomó de YouTube, unas canciones de Los Miserables y otras cosas que era oportuno escuchar mientras veía esas noticias, más allá de la tragedia lamentable de George Floyd, por supuesto. Víctor. Sí, de hecho han seguido sucediendo cosas lamentables. Han habido harta información. Es bien interesante en todo caso que estemos viendo in situ lo que normalmente no vemos, ¿no? O sea, yo la verdad el momento que recordé fue por otras razones, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, que básicamente tiene que ver con esto del cierre de la información. Como anulan rápidamente la cuestión informativa, y en este caso tiene un poco ciertas ventajas por las redes sociales, ¿no? Pero también cuesta que el circuito se complete. Básicamente lo que hay es una cámara que anda girando por la calle y que tú alcanzas a pinchar en determinados ratos. Pero aparte de eso, de todos modos hay algo de cierre comunicacional ahí informativo. Sí. Bueno, Carlito, mi hijo me recordaba otros eventos, recordaba las revueltas en los últimos días de la Unión Soviética. Él tiene el corazón puesto en otra parte. Me dice Sebastián me dice Sebastián que ajustes tu retorno porque el eco proviene de tu monitor y que evites cantar karaoke el fin de semana con los equipos que usamos para trabajar durante los días hábiles. Ya. Es lo que dice el técnico. Eso es más difícil. Es lo que dice el técnico. ¿Qué quieres que te diga? Oye, nosotros... Además que tú sabes que uno de las recomendaciones ya de los que saben ya es que hay que cantar. Karaoke, pero no karaoke, pues Víctor, dedícate a otras cosas. Tienes tus hijos, uno que toque guitarra. Cartas amarillas. Las cartas amarillas de Nino Bravo. Víctor, el profesor Roberto Morales ya nos está acompañando. No, todavía no. ¿Cómo está, Roberto? Sí. Vamos a hacer un día una sesión de karaoke, Roberto. Karaoke, no soy muy afín. No, pero bueno, intentarlo. Víctor parece que se dedica a eso nomás los fines de semana porque los equipos los lunes aparecen todos esos desajustados.
Bueno, pueden Los haber vecinos. todo tipo de razones. No, no me atrevo a preguntar por las hipótesis No, desplegadas en justamente esa. para que vuele su imaginación. Ese es el propósito. Dejémosla. Dejémosla Se volando. puso chaqueta Roberto Morales. ¿Sí? Claro, Oye, por supuesto, me puse chaqueta. Así que Como viene, que viene dura la cosa. veo a Víctor enchaquetado, entonces yo digo, ¿cómo? como menos. Está bien, Como menos. acompañarlo. Y con un estilo de tengo frío. peinado así como más casual, etcétera. Sí. No sé, mira, están los dos igual chaquetados, pero bien sport, diría mi madre. Ni un poco más, Que no me iba a cortar el pelo. sí, ni un poco más, pero por ningún motivo un poco menos. Ujú. Estábamos hablando de Estados Unidos, Roberto. Ah, la madre patria, Mm. está bien. Bueno, por eso le decía yo, le contaba yo que mi hijo, cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo la semana pasada, jueves, no recuerdo, me mandó unos chats con algunos comentarios, por supuesto, sus teorías de lo que estaba ocurriendo y con algunos links para que recuerde el himno de la Unión Soviética, el himno oficial. Porque él tenía su corazón en otra parte y esto le recordaba los días de su infancia cuando vio caer Otro imperio. Otro imperio. Con Estados Roberto- Unidos está imperio que cayendo, cae. dicen ustedes. No, yo estoy comentándote simplemente el lugar donde mi hijo tiene su corazón, pues, no, nada más. Ya. Eh, Yo nunca lo En la tuve en la Unión perestroika. Soviética tampoco. ¿No? Bueno, pero los niños son los niños, pues, no, Roberto, no seas así. No, pero tú que no eras un niño, también tenías puesto tu corazón en la Unión Soviética, así que ustedes son sovietistas, no. ¿Qué tipo Es de, otro Sacaban el paraguas tipo- cuando llovía allá, ¿no? ¿Qué tipo de acusaciones son estas, Roberto? No acusaciones, sino que es la cultura comunista hasta los 90, los 80, los Claro. que nos incorporamos los 80 a la política de Oye, a rebelión propósito- popular, ya Sí. no éramos sovietistas ya. La política de propósito rebelión del- popular, a ver, la política de rebelión popular, la PRP, era bien soviética. Bueno, No. era bien soviética. Desde las sombras, mira, hay unos trabajos de historiadores chilenos, comunistas, que trabajan en la USACH, y que tiene 2 o 3 libros en donde rompe un poco esta idea de que la cosa se resolvió exclusivamente en Moscú, en donde está buena parte del Comité Central, porque la otra Sí. parte estaba acá. Sí, Acuérdate, sí, porque Marín entró en el año 78 y rearmó un Comité Central interno. también se resolvió en Berlín. ¿Cómo? También se resolvió en Berlín, te digo. Sí, bueno, había en varios lados, pues, en Berlín, en Moscú, la gente estaba ya en distintos lados, pero en definitiva, a partir de la presión y de lo que dio la Gladys Marín y lo que le informaba a la gente, acá decidieron la política de rebelión. Entonces, ya la Unión Soviética ya no era referente tan clave como desde los años 30, 50. después de Recabarren hasta los 70, digamos, seguía siendo. Sí. Pero bueno, lo que pasa con Estados Unidos es que, no sé, pues la gente se asombra un poco de la expresión de racismo, pero es una sociedad mucho más duramente racista que la nuestra incluso. Entonces, no solo respecto de los indígenas, que los tienen absolutamente, digamos, no sé, no aparecen muy poco y la situación es dramática de los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo, en sus radicaciones, o reducciones y reservas más bien. Y en el caso de todo el que no responde al modelo que ellos definen, lo enfrentan desde un racismo, ¿no? Y lo de las Torres Gemelas queda claro respecto de todo lo que era árabe y musulmán, y además de lo negro. Entonces la gente del sur es muy racista, pero más allá hay una cultura. Por lo tanto, lo que sucedió con el asesinato de este joven afrodescendiente, digamos, afroamericano, como llaman, no debiese llamar a asombro. Lo que sí es la reacción de la gente, lo cual es una buena señal, ¿no? Respecto del pueblo norteamericano que reacciona frente a eso de una manera como fue en los 50, ¿no?
cuando se dieron justamente todas las expresiones con todos esos liderazgos diversos, desde los comunistas afrodescendientes con los Panteras Negras en la cabeza, más Malcolm X y Martin Luther King. Bueno, ayer etcétera. entrevistaban a la hija de Martin Luther King Ya. en CNN. ¿Y qué decía ella? Entonces, sí, yo me fijo más en las preguntas ¿Y la respuesta? Ya. y le preguntaban, claro, porque es la CNN. La CNN, viste que los atacaron un día antes, ¿no? En Atlanta. Ya. O sea, yo supongo que no quisieron destruirla nomás o quemarla, pero hay una serie de rumores al respecto, de que incluso hay una infiltración de la ultraderecha que podría estar ahí, pero también eso lo ha dicho CNN, entonces tampoco es muy creíble, porque viene de ahí mismo. Entonces cuando entrevistaban a la hija de Martin Luther King, la pregunta era, ¿no le parece que hay demasiada violencia en las manifestaciones a propósito de que su padre defendió tanto la vía pacífica y no sé qué? Y la respuesta fue, él le citó uno de los libros de Martin Luther King, o sea, la respuesta fue contundente. O sea, el tema es para dónde va Estados Unidos, le dijo. No recuerdo el nombre de ella, pero la estaban entrevistando porque era la hija de Luther King, para ver si sostenía que no había que cometer actos violentos. Angela Davis está viva, ¿no? Estuvo Supongo. por Chile también. Sí, ¿Ah? sí. Bueno, ella también reapareció como una figura muy fuerte del feminismo, además, ¿no? ¿Cuándo la vimos en Chile? El 2010 pasó por Chile. Claro. Pero reaparece como una figura, una mujer mayor ya, pero liderando también grupos feministas, que es importante. Mira, yo no lograba hacerme un panorama muy, muy completo y muy preciso de lo que pasa en Estados Unidos, así que estoy atento a lo que ustedes puedan comentar. Bueno, de partida la asociación natural que se puede hacer en Chile es al estallido social. Y obviamente tiene ribetes súper parecidos, o sea, es cosa de mirar las imágenes, seguramente ustedes la vieron, la audiencia la ha visto, parecía la Alameda, con más luz, no más. Quizá lo que cambia es la reacción de la policía, o sea, hay una serie de detalles que están en otro plano, obviamente, no es el mismo país. Pero hay algo que es inevitable que uno sienta que hay una conexión. Yo pensaba ayer si estuviéramos en pandemia y no hubiese sucedido lo del 18 de octubre en Chile y sucediera esto, ¿no? Lo de Estados Unidos, ¿cuál sería la interpretación de los actores políticos chilenos? ¿No? Que se vería como un acto tradicional del racismo, se asociaría más bien a las prácticas de la policía, que es un poco el discurso de los medios como CNN. Este es un caso que tiene que ver con el racismo, ¿no? Claramente. Y la gente que anda en la calle no es solamente los negros y los latinos. Sí ha salido algo de familia y todo eso, y efectivamente ahí es relevante el tema de la violencia en la calle. Pero no hay una protesta solamente asociada al caso. Al caso racismo, de la sino muerte. también a la situación producto de la pandemia. Hay Algo un más. reclamo también. Claro, algo más, digamos, que pueden ser muchas otras cosas. Y en ese plano sí hay algún tipo de conexión con lo que venía sucediendo. Entonces, claro, si nosotros interpretáramos esto desde la tradicional frialdad de un país satélite de Estados Unidos que interpreta todo un poco como el discurso oficial, probablemente no buscaría allí conexiones y diría, bueno, esto es un problema de los gringos. Y la verdad es que
no tienen al parecer problemas tan distintos. El tema del acceso, o sea, la denegación de derechos, que lo hemos conversado en este espacio los días lunes, a propósito de que Chile es un país donde efectivamente los derechos son lo último, ¿no? O sea, el maltrato permanente, diario. La semana pasada conversamos de violencia contra la mujer, toda la semana en la práctica. Y vamos a seguir conversando. Es un ejemplo de cómo vivimos en una sociedad no solamente violenta, sino una sociedad fundamentalmente injusta y que va a golpear, va a matar, va a violentar, digamos, permanentemente al más débil. Es el tipo de sociedad, digamos. O sea, no creo que esto signifique que van a pasar mucho tiempo y las cosas se van a calmar, digamos, ¿no? O sea, se puede calmar en la televisión, se puede calmar en una protesta en una plaza. Lo que no se calma es la violencia que se ejerce sobre determinados grupos de la población. Eso es lo que no cambia. Entonces, o sea, si los que se acuerdan del año 94 en Los Ángeles, que eso fue una revuelta de la población negra, tenía ingredientes sociales de pobreza, de marginación económica enormes. No era solamente el acto de la violencia racista. La violencia racista también viene asociada siempre con una estructura racista, digamos, ¿no? Con cómo se constituyen las ciudades, cómo se constituyen las desigualdades, y obviamente ahí tú manejas hartos elementos como para identificar dónde está el racismo en todos nosotros, digamos. Al final está en todos nosotros, a veces en las cosas que defendemos como lo más beneficioso socialmente, ¿no? Esto Sí. de ser respetuoso de la diferencia, ¿no? ¿No? Aludiendo a que hay una diferencia que hay que mantener, digo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el racismo no es solo el desprecio, sino que el racismo en realidad es que significa no el hecho de que tú reconozcas diferencias biológicas, raciales, que efectivamente existen por la diversidad de la adaptación humana, primero al entorno, ¿cierto? Del biotipo, y luego por todas las mezclas que hay y que cada vez han sido más intensas y más frecuentes. Entonces, el racismo es cuando tú asocias valores, prácticas, aspectos culturales al aspecto físico, racial. Entonces tú puedes indicar que, por ejemplo, los blancos europeos o los blancos estadounidenses tienen una mayor capacidad de resolver problemas, o son un tipo de seres humanos que están mejor adaptados. Y así lo planteaban no hace mucho tiempo, digamos. Un contemporáneo de don Carlos Darwin, ¿cierto? Spencer, interpretó algunos de los planteamientos de Darwin en contraposición a lo que propio Darwin escribía, que la sociedad europea e inglesa era lo más avanzado de la evolución humana, por ejemplo. Y eso, a partir de eso, fundamenta una postura racista en el sentido de una autovaloración como grupo, como clase social incluso, de ser superiores, y el resto, digamos, está en un proceso que van en ese camino. Entonces, esta visión de Spencer también es muy coincide, o más bien fundamenta muchas de las prácticas, ¿no? Entonces, el racismo no es solo el desprecio a aquel que es distinto, sino también es la sobrevaloración a partir de rasgos raciales de, bueno, Hitler y su ideología, la ideología del nazismo, o incluso contemporáneamente del fascismo de Mussolini, dan cuenta de que es considerarse superiores un grupo, ¿no? Y por supuesto, por contraste, los demás inferiores, gente que no es objeto de derecho. Eso es como la expresión más dura, más evidente del racismo. Pero hay racismos encubiertos,
que se instalan en la forma de organización de la sociedad, en sus leyes, por ejemplo, que se vincula mucho a la condición de clase, a la condición del grado de ciudadanía, ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría según los derechos, y tú empiezas a hacer esa asociación y te encuentras que si son indígenas, si son migrantes, si son negros, si son hay una disminución o un no reconocimiento de derechos. Pero por otro lado, si son gente que se considera que va a ser un aporte por su condición, no digo que no vaya a ser un aporte. Entonces, efectivamente, el racismo lamentablemente sigue siendo un eje que organiza las relaciones en muchas sociedades, sobrevalorando ese aspecto que en realidad cada vez tiene menos importancia. Cuando los propios estudios basados en la teoría de los genes, ¿no? de genética, indican que si tomamos eso como un referente, por un lado indican que no, a nivel del genoma humano no tenemos diferencias, a pesar de las tremendas diferencias que pueden haber externas, ¿no? De color de piel, rasgo, estatura, estructura ósea, un montón de cosas. Al final, genéticamente somos exactamente los mismos en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, a pesar de eso, que se ha demostrado, digamos, con las mismas herramientas que genera la ciencia, ¿no? Que es propia de este modelo moderno y de este tipo de sociedad industrial, moderna, capitalista mayoritariamente. A pesar de esa fuerte fundamentación, no. O de la fundamentación de que el estudio a través del análisis del mitocondria, ¿no? Del ADN mitocondrial, se acaba estableciendo que en nuestra sociedad la gran mayoría descendemos de pueblos indígenas. A pesar de eso, ¿me entiendes? O sea, por más que se entreguen argumentos, hay una cuestión entonces de orden cultural, ¿no? Político, que es lo que define esto. Y por la Claro, el situación hecho por la de cual ver a los está indígenas atravesando Estados Unidos, como un grupo, ¿no? claro. Y la situación por la cual está atravesando Estados Unidos, como lo conversábamos, tiene que ver con que esa es una sociedad que especialmente se ha construido con una práctica así de un racismo durísimo, ¿no? Respecto de pueblos indígenas, de afrodescendientes y de todo aquel que no encaja dentro del modelo que han establecido allí, ¿no? No solo un modelo económico, un sistema, sino también una manera de vivir, una cultura fuerte, muy autorreferente, muy poco aceptadora, digamos, de la diferencia y del otro distinto, ¿no? Claro, Así que ahí ese es un tenemos factor resultados. relevante de este minuto, de poderlo dialogar en función de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, si uno lo pone en el resto del mundo, en Chile incluso, calza perfectamente la reflexión. Es muy difícil creer que no estamos en medio de una cultura oficial, digamos, que, que, que establece la realidad o lo que ellos llaman la situación nacional como en un tablero en que existen fichas y esas fichas eh, avanzan, retroceden, ganan, pierden y en muchos casos son excluidas del tablero. O sea, la geopolítica de los territorios hoy en día son así, ¿no? Y por otro lado está esta idea de homogeneizar no solo la cultura, digamos, los relatos, sino que homogeneizar también la divergencia política, que es lo que creo que yo que está detrás de las revueltas en el mundo. O sea, que es una profunda diferenciación entre lo que políticamente espera la población y la respuesta que surge de las instituciones. No hay ninguna institución en este minuto que esté dando luces sobre lo que está pasando. En el mundo lo que se discute en el mundo acá en Occidente, digamos, la influencia de los grandes centros de pensamiento, ¿no? Que lo son básicamente porque tienen allí concentrado, digamos, la producción bibliográfica. Es más o menos
lo que tienen de sintonía entre los autores que se están leyendo es básicamente que estamos en un momento de declive de la propia organización de la sociedad capitalista, ¿no? Y lo que dicen los menos rupturistas, por llamarlos de alguna manera, sería que la crisis que estamos viviendo nos va a dejar con la misma actitud, por así decirlo, con la diferencia que va a cambiar el entorno, ¿no? Lo que va a cambiar van a ser más bien las formas e incluso no mucho, pero básicamente el capitalismo va a retomar la posición en el mundo de hegemónica, básicamente porque la gran guerra comercial no cuestiona las formas del capitalismo. Pero por otro lado están los que dicen no, o sea, lo que hay es un profundo cuestionamiento de la globalización que venía de antes, y que los populismos de derecha, los gobiernos de derecha, los triunfos de las derechas en Occidente, son fruto del descontento social respecto del propio capitalismo. Así es. Por eso el nacionalismo es un discurso que funciona tan bien, incluso aquí en Chile. Ujú. Ahora, lo que hay que ver es que hay que distinguir entre lo que uno quisiera que pasara, cualquiera sea el sector que lo plantea, Claro. y otra cosa es, digamos, entregar antecedentes que permitan tratar de comprender lo que está pasando. Porque, en definitiva, lo que va a pasar es el resultado de lo que se vaya construyendo, ¿no? Y de lo que se ha construido hasta ahora. Entonces, es buena esa diferenciación que tú haces de que hay sociedades y sociedades, ¿no? Porque el capitalismo, por ejemplo, que está presente también en China hoy, es un tipo de capitalismo distinto, digamos, se inserta o se expresa o se despliega de una manera distinta en muchos aspectos a lo que pueda estar dándose en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo. Asimismo, lo que está sucediendo con la Federación Rusa, que también tienen elementos que podemos identificar de capitalismo, pero también ahí hay una historia, digamos, se imbrica, ¿no? Se relaciona, se teje con una historia, con otra expresión, y así podemos ir viendo que en realidad no se puede hablar solo de un capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo tiene distintas expresiones, y también hay formas de organización de la sociedad que difícilmente las podemos calificar como estrictamente capitalistas. Entonces, ¿qué está pasando hoy día con cómo esas sociedades han enfrentado esta pandemia? Cómo hay versiones distintas de cómo se ha vivido, ¿no? Cómo se vivió en Suecia, cómo se ha vivido en Nueva Zelanda, o cómo se ha vivido en distintos lugares, en la propia China, y en distintos sectores, ¿no? En distintos territorios, indica también que los grupos humanos, incluso dentro de un mismo sistema similar, grueso, en términos gruesos, resuelven los aspectos de manera diferenciada. Y en ese sentido, yo diría que para el caso concreto de Chile y su relación con Estados Unidos, nosotros somos un país altamente dependiente de Estados Unidos. La referencia a CNN, por ejemplo, los aspectos de orden cultural, no solo el sistema económico. Entonces, puede no estar operando grandes modificaciones económicas, pero sí yo creo que a nivel político, a nivel social y cultural, ¿cierto? Sí están operando ya, no es necesario esperar que una vez que pase la pandemia o se califique de que ya se puede establecer un régimen distinto, vamos a volver o no, sino que ya hay cambios que se produjeron en este proceso. En Chile en particular, si tú lo asocias a la rebelión de octubre, más esto, es decir, pudiese que no cayó el gobierno todavía, probablemente no caiga, ¿cierto? En el sentido de que caer, en el sentido de que tenga que renunciar producto de la situación. Pueden haber gobiernos distintos, hay ciertos elementos estructurales, económicos que al parecer no se modifican, pero hay una dinámica social, política y cultural que sí, yo diría que ha evidenciado, hay cambios que allí uno puede ir captando ya. No sé si eso se puede identificar, pero a mí me parece que ya hay cambios que se produjeron.
en una sociedad como la nuestra. Y si uno mira Claro. del territorio de América, y si uno ve lo que pasa en Estados Unidos hoy día, difícilmente puede pensar de que las cosas simplemente se olvidan o se pasan, ¿no? Ahora, una crisis se puede administrar de distintas maneras, y quienes les interesa mantener, incluso a quienes ejercen el poder o lo han ejercido, aprovechan las crisis y las profundizan en función de intereses a más largo plazo. Porque tú hablabas de fichas, ¿cierto? Yo diría de un tablero de ajedrez, ¿no? Es decir, aquí están todos jugando, o estamos todos jugando ajedrez, ¿no? Imaginándonos las próximas jugadas del aliado, del adversario, de quien sea, digamos. Entonces, eso es más Claro, o menos ahora lo que... inevitablemente yo creo que en estos espacios nosotros, digamos, hablo de nosotros aquí en el espacio de todos los días del República de los Ríos, estamos en el plano en que, más allá de la información, ¿no? Porque el eufemismo de estar informado, ¿no? Esto de, hoy qué informado que está, no sé qué, porque recitas los titulares de los diarios. Yo creo que estamos en un plano en que la demanda esencial, si uno formara un sindicato de la comunicación y se llamara República de los Ríos, uno diría que la demanda esencial de todos estos espacios es por la reflexividad, digamos, es porque vivimos en una sociedad en que la reflexividad no está en el plano de la política. La política es puro cálculo, ¿no? Entonces, por eso este panel se dedica a la política, porque en definitiva es donde la reflexión es urgente y necesaria, y es muy difícil sostenerla en el espacio común, ¿no? En el espacio público, incluidos los medios. Es muy difícil la reflexión. Viste que el fin de semana sacaron a Mónica González del panel en el que la habían tenido unos meses, en el Canal 13. Eso ha sucedido un montón de veces con la propia Mónica González y con otros periodistas más, digamos. O sea, yo conozco varios incluso personalmente que les ha pasado eso históricamente desde el 11 de marzo de 1990, digamos. Gente que es censurada en democracia, ¿no? Pero básicamente censurada no por su posición ideológica, que obvio que sí, ¿no? Pero además hay una cuestión que es esencialmente esta, digamos, que es que ojalá no haya reflexión crítica, obviamente, ¿no? Que no haya pensamiento crítico respecto a la realidad. El orden, ¿no? Y esa cultura media de Bush, ¿no? Que es muy propia de las culturas autoritarias que en América Latina campearon. O sea, ¿cuánta institucionalidad nuestra es de tiempos en que habían muertos en el río? Más que los que hay ahora, que los hay también, ¿no? Pero que eran incluso eliminados por su pensamiento, ¿no? Buscados para ser eliminados. Entonces, nosotros somos herederos de una cultura autoritaria en nuestra institucionalidad. Si no, no estaríamos hablando de cambio constitucional. Entonces, a veces esto que es tan fácil de comprobar es excluido totalmente de cualquier reflexión en los medios, ahora, claro, pero en general en los espacios públicos. Sí, uno que está un poco dedicado a eso, lo que pasa es que es una reflexión que se inscribe dentro de la acción, ¿no? La acción formativa, la acción práctica, la acción de tomar decisiones. Y en alguna parte, en alguno de los paneles de República de los Ríos, he escuchado decir que en realidad lo que aquí se hace no es política, ¿no? Lo que estamos haciendo, de lunes a viernes o permanentemente. Yo diría que sí. Yo quisiera señalar que estamos haciendo política independientemente, o sea, considerando el hecho que no tomamos decisiones a nivel de legislar, ¿cierto? No somos representantes de la ciudadanía en el Parlamento, ni tampoco
somos representantes, ni hemos sido electos para el Ejecutivo, ni somos parte del sistema de justicia. Pero aquí hay un concejal que viene todos los lunes, hay también un representante en el Consejo Regional, ¿cierto? Consejero regional. Consejero es, ¿no, Víctor? Sí, hoy de hecho ambos estaban con dificultad para poder... Claro. de porque hecho, están con mucha Matías me actividad. decía que va a tratar de alcanzar a Y incorporarse. tú eres representante del sindicato, entendí, de comunicadores de la universidad, ¿cómo? ¿De un sindicato? República de ¿Tú los eres Ríos. ¿Eres presidente de un sindicato tú? Yo estoy. Del Sindicato de República de los Ríos. Eso, ya, el presidente del sindicato de República de los Ríos. Y yo sigo siendo secretario del comité de adelanto aquí del sector donde vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos haciendo política permanentemente. O sea, lo que tú señalaste, yo creo que es bueno que quede claro. Cuando uno pone la intención de la reflexión, o sea, de pensar las cosas y tratar de entenderlas y proyectarlas, yo creo que eso lo hacen, ¿no? Todos. El problema es que si no se hace de manera sistemática, fundamentada y se considera, se va al cálculo, ¿no? Se va solo al interés pragmático. ¿Qué pragmáticos son, no? O sea, el pragmatismo en el sentido de decir, mira, ¿qué es lo que nos conviene a mi sector o a mí en particular? Cada vez más parece a nivel del propio círculo del representante, ¿no? Pero el ejercicio de la política está expresado en muchas dimensiones. Es más Y amplio. aquí en particular es un más amplia espacio la política, privilegiado. Más que que lo que cuesta encontrar en el día a día, en donde se están tomando decisiones, institucionales o no, este espacio en un programa radial o en una emisora, donde la gente está planteándose sobre la realidad, reflexionando, dando indicaciones, es un espacio político importante. Y entre otras razones, por eso es que yo también vengo con mucho gusto a este programa, porque también Bueno, me está con permito nosotros- recoger visiones y hacer llegar alguna postura. Y está aquí con nosotros el concejal. Ya está con nosotros Felipe. Sí. Felipe Rifo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Lo más bien, gracias. Bien, acá Hola, Roberto, estamos Hola. elucubrando. Alcanzaste a Muy bien. escuchar, ¿no? Sí, estaba escuchándolo aquí. ¿Viste los de Estaba Estados aprovechando Unidos? los correos y escuchando lo que dice Roberto. ¿Cómo estás? Bien, pues, con harta ganas de tener una semana bien movida. Bien hartas cosas. ¿Viste los de Estados Me- Unidos? ¿Qué te parece a ti? Oh, es terrible, bueno, es terrible lo que pasó en Estados Unidos. O sea, yo creo que la muerte de una persona no es motivo de alegría ni buscar excusas posteriores. Aquí el hecho puntual es que falleció una persona por un abuso policial. Ese es el caso puntual. Y no, una pena lo que está pasando y una vez también las consecuencias posteriores, porque lo que está pasando en muchas ciudades es consecuencia de un abuso policial y una pena, realmente una pena. Espero que la justicia estadounidense haga lo que corresponda y se juzgue y se someta a la justicia a los involucrados. Eso espero yo. Tengo entendido, sí, que los oficiales ya fueron dados de baja y ya están siendo sometidos a la justicia, pero no tengo antecedentes. Sí, de hecho. El mismo día, digamos. Sí. Sí, el mismo día, creo que fue el Lo que mismo pasa es día que que fueron dados de baja. Hay una discusión ahí sobre el uso de la fuerza y como cada estado tiene un protocolo de uso de la fuerza policial, se aplicó en este caso el protocolo, pero de una manera, y esa es la interpretación, además, por eso también es evidente, digamos, que el provocar la muerte a alguien solamente porque aplicas un protocolo de la policía, tiene que ser cuestionado el protocolo, digamos, ¿no? No solo el policía. Claro. Y en ese caso hay una discusión en Estados Unidos, porque lo que se produjo fue o sea, hay una serie de momentos, digamos, distintos. La muerte se produce cuando es trasladado al centro asistencial, pero estuvo 8 minutos con la rodilla en el cuello. Entonces lo que han explicado es que fisiológicamente se le produjo un
daño suficiente que está comprobado además y que llegará en su momento a provocar una sentencia o algún tipo de juicio al respecto, pero en principio el protocolo contemplaba el uso de la fuerza en términos de dos o tres maneras distintas de asfixiar a alguien para reducirlo, y lo que dicen los especialistas es que aquí se utilizó de una manera innecesaria absolutamente, porque no hubo resistencia, y además hubo sucesivas advertencias de la propia víctima de que se estaba ahogando. De detener a la persona, no sé si ustedes saben cuál fue el motivo de detenerlo. Sí, o sea, era una sospecha Ya, de sospecha. que alguien parecido en un comercio había tratado de meter un billete falso. O Ya. sea, una sospecha, digamos. Entonces, es evidente el caso de que ahí no se aplicó el criterio. Ahora, más allá del criterio, lo que está en discusión ahora, efectivamente, es esto o sea, ayer entrevistaban a alguien que había escrito sobre estos estudios acerca de los protocolos policiales de Estados Unidos y no cumple, o sea, en este caso el protocolo permitió algo que fue un abuso, digamos, ¿no? No fue un abuso del propio protocolo. Claro, O sea, porque es si una la persona situación de la policía. no puso resistencia, no puso todas las condiciones, Claro, claramente se generó el abuso. Qué sí, pena, qué pena. están Y los creo videos, o sea, que sirva de lección y que no vuelva a pasar nunca más, porque eh, realmente ver las imágenes que todos han visto con la rodilla en el suelo y da mucha pena. No, realmente me da mucha pena. sí. Sí, ahora se está desatando además una crisis que va a estar en muchos planos en Estados Unidos, en medio de la pandemia, además. Y eso es una cuestión que nosotros no tenemos tanta información, pero en ciertas comunas en Santiago esto está pasando igual, ¿no? Me refiero a, por lo menos, el enfrentamiento con la policía. Y eso está pasando en Chile, bueno, ¿para qué decir Brasil? En Brasil han habido manifestaciones en las calles, no sé si vieron las imágenes, pero en Minneapolis las marchas son marchas multitudinarias igual, con mascarilla y toda la gente, pero derechamente es una manifestación pública masiva. En Brasil igual eso ha ido sucediendo ya, se han convocado de hecho algunas manifestaciones para los próximos días. Y en el caso de Chile, esto está más concentrado en lugares específicos dentro de algunas comunas en que ha habido, de hecho, se ha repetido un poco lo que pasó en fines del año pasado. Y llama la atención porque no lo vemos tanto, no aparece tanto en los medios, y además estamos en medio de la pandemia, o sea, obviamente Claro. hay un riesgo ahí, Estados Unidos varios no ha sido riesgos un asociados. país muy favorecido con la pandemia. O sea, Además, creo que si no es el primero con más muertes en el mundo, eh, puede ser el segundo. Sí, y Brasil también y ahora, Chile también. Claro. sí, dos cosas. Una, que si vamos a hablar de la violencia policial o de la violencia de las Fuerzas Armadas, o sea, de la fuerza que en una sociedad, en un Estado, se les da, digamos, el respaldo para que ejerzan el control y se les dan recursos y todo, y esos abusos, esos excesos o esa actitud criminal en muchos casos, indica un problema complejo, pero el tema es que hay sectores de la ciudadanía que aplauden esto, se publicita. Hablaba de Brasil, y en Brasil hay una serie de películas y series de televisión en donde se muestra la violencia policial enfrentada a la violencia del narcotráfico, así como, y en realidad lo que se está haciendo con eso y a través de esos medios culturales, ¿no? Fílmicos o series o lo que sea, es reafirmar y legitimar esas acciones que son extremadamente
digamos que están en el límite de las relaciones humanas, porque en el fondo lo que se busca es anular o exterminar a un adversario. Entonces no estamos hablando aquí de relaciones. Y en Estados Unidos es más o menos igual. Ustedes revisan películas, series, literatura, o sea, todo lo que va formando la conciencia de la gente, o buena parte de eso, valida y legitima una acción policial que tiene todo, que es violenta, que no solo es violenta, sino que es exterminadora. Vean ustedes todas estas películas que, no sé, que tienen esos nombres, ¿no? Terminator, Exterminator, un montón de cosas que tienen que ver con una cultura que ve en la acción, incluso los superhéroes, ¿no? Los villanos y los superhéroes son expresión de una cultura que genera el respaldo a que aquello que estiman que sea legítimo, la violencia ejercida por quienes representan el orden, no tiene límites, digamos. O sea, ahí cuentan con todo el apoyo. Entonces, a pesar de la voluntad de que uno pudiera decir, como lo señala Felipe, que yo lo comparto en el sentido que uno no quisiera ver esto en ninguna sociedad, pero eso es un principio general, pero en particular, dadas las características, por ejemplo, de Chile, de Estados Unidos y de buena parte de los países que se caracterizan por tener, disculpen la redundancia, ¿no? Es evidente que tienen una fuerza policial con recursos, bien dotada tecnológicamente y con una mentalidad altamente represiva, que heredamos mucho de los regímenes autoritarios en muchas sociedades, Brasil, Chile, etcétera, pero en Estados Unidos también, son digamos, están expresando, ¿no?, el hecho de que van a continuar pasando, que han pasado y van a continuar pasando. Y cuidado, si ustedes ven, por ejemplo, Suecia, Finlandia, que uno dice, pero ¿cómo ahí no se ve? Tienen equipos, digamos, especializados, ¿no?, como fuerzas especiales, que también actúan así de una manera increíble. O sea, actúan en el mismo nivel de las acciones más brutales, ¿no? Entonces, hay también sociedades que aparentan una imagen ya de que están relacionándose de manera adecuada. No sé si lo aparentan, quiero decir, tienen prácticas que uno podría interpretar que es general, pero eso no se aplica, fíjense ustedes, al caso de las fuerzas armadas, de orden, seguridad, policiales, porque ahí, digamos, tienen, por decirlo así, chip libre, ¿no? Entonces estamos complicados, ¿no? ¿Para qué decir de los rusos? ¿Para qué decir de los polacos, etcétera? No solo por hablar de eso, que tienen fuerzas especiales dirigidas a la represión directamente. Claro, ahora se agrega esto de que nosotros, por ejemplo, entregamos el uso de la fuerza, el control del uso de la fuerza a la policía en tiempos de paz, ¿no? Y en tiempos de excepción, incluso los militares. Nosotros tenemos toque de queda, ¿no?, todos los días. A propósito de la pregunta de Miguel al principio, ¿no?, de ¿qué pensarías tú que ibas a estar haciendo este 1 de junio hace un año? Bueno, o sea, probablemente no íbamos a creer que íbamos a estar en estado de sitio, digamos, en la práctica, o en estado de excepción. Y parece que no fuera tan terrible, ¿no? Que lo terrible estuviese más en el plano de las relaciones interpersonales, de la falta de interacción y todo ello, y no en el plano precisamente de la institucionalidad de la emergencia, ¿no? El estado de excepción, ¿no? A propósito de Agamben y toda esa gente. O sea, el estado de excepción, que es una cuestión permanente en Estados Unidos, también lo es en sociedades como las nuestras, donde tenemos otras formas quizá de restringir, ¿no? Nosotros somos una cultura súper evolucionada en términos de disciplinamiento social. O sea, el control sobre la vida de las personas en Chile está en planos que uno ni siquiera se plantearía, ¿no? Pero está en el uniforme, está en el uniforme de la escuela, pero también en el uniforme de los que no usan uniforme, digamos, ¿no? De cómo nos uniformamos, a eso me refiero. Y en el caso de la política,
de cómo la política se hace en grupos que se aíslan de la sociedad y ven a la sociedad como un efecto de su acción. No se interpretan desde la acción de grupos humanos diversos, amplios, donde hay deliberación, donde el ejercicio democrático en la política es muy difícil de encontrarlo. Es cosa de revisar todos los partidos políticos, cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, las decisiones no se toman en espacios abiertos en los cuales participa libremente alguien que no sea parte necesariamente de las listas de los partidos. No, o sea, los partidos tienen listas y son restrictivos respecto de las decisiones que toman y por lo tanto de las ideas que representan. Y son centralizados también. Corporativos. Súper centralizados además en Chile. Además de tener directivas comunales, regionales, son súper centralizados. Claro, entonces, o sea, nosotros el control, el disciplinamiento está en los planos de nuestras relaciones más civilizadas, por así decirlo. No solamente en el plano de la violencia, a eso quería ir, digamos, ¿no? Que hay una violencia que está en otro lado. Claro. Y que se ejerce en contra de cualquiera. Tú en general tomas como ejemplo, Víctor, por alguna razón será, una forma de organización específica en el plano de la autoridad y el poder, que son los partidos políticos, y que merecen un análisis más detallado porque hay cierta diversidad, hay ciertos mecanismos, porque si no da la impresión que ahí va la gente como ovejas a un matadero, digamos, ¿no? Y no es así, hay gente, también hay mucha reflexión, y los mecanismos internos de autoridad habría que revisarlos. Pero además de eso, estando de acuerdo contigo que en muchos casos opera estas dinámicas pero llama la atención porque quienes participan o participamos de organizaciones político-partidistas, también uno comprueba la alta reflexividad que puede darse o que se da en algunos casos. Entonces, la pregunta es cómo en esas condiciones la gente entonces acepta o sigue permitiendo, donde se concentra, son centralistas, es un pequeño grupo el que toma decisiones, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso da cuenta también de que en general la crisis que se ha indicado del sistema político también incluye los partidos políticos en los cuales debe producirse una modificación si quieren seguir teniendo alguna influencia en la sociedad de manera directa, porque no va por la cantidad. En algún momento se escucha, y yo he escuchado decir que, claro, representan el 5% de la población que vota. Nunca ha sido mucho más tampoco, ¿no? No, sino un tema de cantidad de gente. Justamente son organizaciones que con muy poca gente tienen la posibilidad de ser muy influyentes, ¿no? Porque son representativos por el tipo de sistema, ¿no? Representan a mucha gente, o dicen representar o quieren representar. Lo que quiero decir yo es que dinámicas aún mucho más autoritarias se dan en otras instituciones que no son estatales, como por ejemplo, y que la gente va voluntariamente, como en las confesiones religiosas, ¿no? Si ustedes ven las iglesias, en las iglesias ahí hay fuera, no hay ni discusión siquiera. Es decir, ahí lo que plantea, ahí como son dogmas de fe, ¿no? Entonces ahí el tema es claramente y ahí, indiscutible, ¿no? La palabra del sacerdote o la palabra del pastor no se puede discutir. Entonces, y eso está formando la conciencia, el quehacer, el día a día de mucha gente. Entonces, ¿por qué, digamos, en una sociedad y uno se encuentra, están esas prácticas de alta restricción, de concentración? Porque varias de las instituciones a las cuales la gente acude son altamente jerárquicas y autoritarias en su práctica. Partidos políticos, confesiones religiosas, asociaciones de la sociedad civil que son muy jerárquicas en sí mismas, ¿no? Vean ustedes, las logias masónicas son muy jerárquicas. Hay una hermandad, pero también hay una jerarquía muy fuerte. Entonces, para donde uno mire, se da esta dinámica, digamos, de la jerarquía
que está congelada o que es muy estricta en su planteamiento. Sí, yo iba más bien a cómo se toman las decisiones, al grado de deliberación democrática que hay en las instituciones. Independiente de que efectivamente las instituciones tienen su estatuto y uno podría decir, bueno, un partido político si quiere elegir así sus dirigentes, ¿por qué uno tendría que cuestionarlo, no? A mí no me complica quién es el dirigente de un partido. Lo que me parece que está en el plano de lo que hemos estado conversando es cómo se piensa la sociedad desde la política, como un espacio al que hay que ir no solamente a ganar votos, sino que básicamente a producir políticas en beneficio de las mayorías, digamos, ¿no? Porque detrás de eso también hay una concepción de autonomía de la sociedad. O sea, existe la sociedad y existimos nosotros los partidos. Entonces vamos a hacer algo por la sociedad. Esa cultura, digamos, de nuestra occidental, ¿no? En general, que yo la veo presente en los partidos de Estados Unidos igual. O sea, fíjate cómo lo que pasa en las primeras horas después del 18 de octubre está pasando en Estados Unidos, exactamente. O sea, no hay roles políticos que estén claros en términos de profundizar la situación que está pasando, en términos de cuestionamiento al modelo que está detrás, digamos, ¿no? Entonces el debate sigue centrado en el abuso, ¿no? Que es un poco lo que pasaba en Chile, ¿no? O sea, en Chile era esta discusión de que, mira, acá hay excesos, ¿no? En una de esas hasta podemos llegar a cambiar un poco las leyes, es necesario cambiar las leyes. Eso se llegó a discutir la primera semana, después del 18 de octubre. Los actores políticos retraídos absolutamente, cuando empiezan a participar de la discusión en el Parlamento, lo que hacen es una gran discusión donde llegan a esta conclusión. Parece que vamos a tener que cambiar la Constitución. La semana siguiente al 18 de octubre. En Estados Unidos tampoco ha habido participación política de los principales líderes en estas primeras horas. Ahora, si tú miras líderes políticos, ahí sí que hay. O sea, ahí sí que hay deliberación y pública y todo lo demás, ¿no? Está legitimado eso, ¿no? Bernie Sanders hace, ¿qué? 2, 3 semanas había hecho una solicitud internacional que firmó un montón de gente en el mundo, no me acuerdo si era al FMI o al Banco Mundial, que había que hacer un gran salvataje social. A propósito de la pandemia, ¿no? Y de la crisis que se estaba viviendo. Pero los líderes políticos les cuesta entrar en esta dinámica cuando desborda la sociedad. Y eso está muy presente en la concepción esta de autonomía de la sociedad, de que la sociedad es algo que hay que beneficiar desde la política y no algo que se hace en la sociedad. Claro. Igual es bien, ahora hay que es bien abstracto lo que digo, digamos, no tengo un interés especial en cuestionar a alguna estructura. Sí, no, el cuestionamiento es de fondo, es a cómo están operando. Yo insisto en que la forma de organización política de las sociedades como las nuestras, también al no ser capaces de estar imbricadas, articuladas a lo que son las expresiones de la ciudadanía, resultan entonces limitadas, ¿no? Y en algunos casos agotadas, y deben modificarse profundamente. Porque, por ejemplo, viendo Estados Unidos, no se podría decir lo mismo respecto de la ausencia de actores políticos, digamos, hoy día, como tú lo señalas, que no están dando cuenta de lo que se expresa socialmente, ¿no? Como que hay un desfase. Es así, ¿no? ¿Es lo que tú señalas, Víctor? Bueno, claro, sí. Pero en los años 50 no era así. Es decir, quienes lideraron los movimientos por los derechos de los afrodescendientes, ¿cierto? Eran a su vez dirigentes políticos, ¿no? O dirigentes religiosos, ¿no? Malcolm X, político claramente, y Martin Luther King, una figura de referencia, un líder religioso, pero también político. Es decir, no estaba separado, ¿no? Y ahí eso permitió justamente que aun cuando se dieran expresiones fuertes de crisis,
digamos, eso se encauzara en la sociedad, ¿no? Provocara transformaciones en la sociedad, por lo menos a nivel de legislación y de algunas consideraciones. Pero cuando, por ejemplo, viene lo que pasa con Katrina, ¿no? Al sur de Estados Unidos, con este ciclón o como se llame, lo que sucede allí es que se expresa socialmente, se queda en evidencia, por ejemplo, el abandono en un estado o en más de un estado y de la sociedad estadounidense, un sector importante de gente, la mayoría afrodescendiente, y hay expresiones también, las expresiones ambientalistas por otro lado. O sea, hay un mundo social que se está manifestando permanentemente en Estados Unidos, pero que no logra encontrar en las dos grandes fuerzas políticas, ¿cierto?, mayoritarias que toman las decisiones, que está tan institucionalizado, está tan regulado, está tan autocontrolado, que no aparece toda esta diversidad de una demanda social, política y cultural que está presente en Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces, efectivamente, en la medida que se produce este distanciamiento y este ocultamiento y esta invisibilización de expresiones, digamos, que se dan, claro, la política oficial, el político oficial está al margen. Pero en la medida que está al margen, va a ir quedando al margen, ¿no? Mientras aumenta el grado de la crisis, socialmente, como lo que ha pasado en Chile, cada vez la gente ve más lejos y quiere ver lejos. Se han alejado tanto, ¿cierto?, de la realidad concreta y de las necesidades de la gente y de lo que se proyectan. Se han alejado tanto los políticos institucionales o institucionalizados, que finalmente ese parlamentarismo, o como se llame, ese formalismo, esa institucionalización, los ha alejado tanto de las necesidades de la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente va a decir muy bien, quédense allá porque nosotros... Es un poco lo que se expresó en Chile, ¿no? En las calles y en muchos casos, esta crítica, digamos, a las organizaciones políticas. Ujú. Sí, y un caso puntual es lo Bueno, que pasó en el Senado hace Felipe poco, Rifo. con la votación de la La se me fue la idea. reelección, ¿no? Pues la votación, sí, retroactiva de que los diputados y senadores tengan un límite para ser reelegidos. Claro. Sí. Yo encuentro como que diciéndolo a los chilenos, eso pasó piola, entre comillas, porque no tuvo el boom que debería haber tenido. O sea, yo por lo menos me dediqué a ver quiénes fueron las personas que votaron, los argumentos, y los argumentos dejan harto que desear. O sea, puros mensajes personales, cuidando sus intereses, cuidando su bolsillo solamente. Bueno, uno de los argumentos era Lamentable. que la política hay que hacerla, alguien tiene que hacerla, una cosa así, y tiene que hacerla Claro. con calidad, y para eso la experiencia sirve. Claro. Y esos son Eh, hartos, digamos, o sea, son hartos. Bueno, y es cosa ver las personas que votaron a favor y en contra y los argumentos, y personalmente deja harto que desear. Incluso por ahí discrepo harto con la senadora, que haya votado en contra, me parece que no fue correcto. La senadora von Baer. Sí, considero que no fue correcto votar en contra. O sea, hay que tener Y esto límite a la no es reelección. un tema partidario ni de izquierda ni de derecha, ¿eh? Esto fue un tema bien transversal, no fue bien visto. Ahora, lo que pasa, Felipe y Víctor, es que se intentan hacer parches respecto del sistema, porque esto de las propuestas de disminución de lo que reciben, ¿cierto?, los parlamentarios, más que una señal económica, lo hemos visto, una señal ética, ¿no? Pero eso no logra mayoría, de nuevo. ¿Te fijas, Felipe? Eso es otra cosa, que si tú recibes un aporte del Estado que viene de los chilenos, que es altísimo respecto del promedio nacional, ¿no?, que dobla o triplica lo que un gerente de una empresa recibe, digamos, fuera de las utilidades, pero lo que recibe regularmente, es ofensivo respecto a la situación de mucha gente que hoy día con lo de la pandemia ha quedado en evidencia. Entonces, éticamente,
disminuirlo a la mitad es importante, digamos, es una señal ética relevante. A la Y mitad también y la queda... cantidad. ¿Ah? Y también la cantidad. Claro, pero espérate, lo que quiero decir es que, claro, ahí hay un intento. Después hay gente como tú, como tu sector, que plantea que hay que disminuir la cantidad de parlamentarios, lo cual disminuye la posibilidad de representatividad, porque mientras menos son, se sigue concentrando. Entonces, hay sistemas que, para la proporción de la población que tiene Chile, deberíamos ser, no sé, unos 800 parlamentarios, ¿no? Unicameral con 800 parlamentarios más o menos. Pero nada, así hay distintas posturas. Lo que quiero decir es que se buscan mecanismos para poner parche. Algunos piensan que disminuyendo los parlamentarios, entonces se gasta menos, pero si el gasto en los parlamentarios respecto de los fondos, así como lo que sucede a nivel de un municipio o lo sucede en una región, no afecta nada, es un porcentaje mínimo. Pero Claro, necesitamos pero más parlamentarios, tampoco necesitamos aumentando los mejores parlamentarios, ¿cierto? Mejores parlamentarios, necesitamos gente vinculada y se buscan mecanismos, ¿no? Diversos. Entonces está el tema de ahora, no, hay que ponerle límite y los que antes fueron ahora no lo podrán ser, el límite a la reelección, buscando poner parche a un sistema que no se sostiene. Si aquí se necesita pensar en un sistema de generación de las autoridades políticas, tanto de la generación, de las condiciones, de la evaluación social, del control social, muy distinto al que tenemos, ¿entiendes? Es decir, a veces la gente pone como ejemplo otros países y dice, claro, reciben un aporte que digamos el que recibiría un profesional medio, nada más, y algunas cosas mínimas de complemento respecto de su acción, ¿no? Como el caso de Suecia, ponen como ejemplo Finlandia, no sé, otros países. Pero ahí hay que ver el conjunto, ¿eh? Es decir, cuál es el lugar que realmente tienen, qué sucede con los partidos políticos, cómo están operando otras formas de organización, la sociedad está organizada de otra manera. Entonces, no es tomar solo un ejemplo y una medida y aplicarla mecánicamente acá, hay que ver acá cómo y cuál podría ser, cuáles podrían ser. Y ahí yo creo que se abre el espacio a esta discusión que ha sido puesta entre paréntesis mientras tanto, que es el tema de la nueva Constitución. Porque en la nueva Constitución debiesen quedar algunos principios generales que permitan establecer leyes específicas respecto de cómo nosotros generamos nuestras autoridades. Sí, Entonces de está todos modos relacionado nosotros vivimos con eso. también un problema con la corrupción, que no es menor, digamos, en el ámbito de la política. O sea, esto se ha investigado y hay antecedentes como para creer que hay un sistema de corrupción de la política en Chile, digamos, y que eso no acabó con Sukimich, ¿no? Con ese caso, digo, ¿no? O sea, seguramente hay muchos otros casos que están en curso y que no sabemos, que nos vamos a enterar después, digamos, ¿no? Como todas las cosas. Felipe, nos quedan minutos. Cuéntanos un poco de la agenda local también, ¿no? Quería preguntarte cómo va el trabajo. Bueno, tuvimos un consejo bastante movido, con algunos altercados, Eso diferencias de supe. opiniones. Bueno, la crítica ha sido hasta el momento porque la entrega de canasta de alimentos ha sido demasiado lenta. Y esto se debe a una forma de politizar la entrega de alimentos. Eh, Lamentablemente se está buscando, o sea, hay harta instancia de cómo poder generar la rapidez y que la canasta llegue rápido a los hogares. Hasta la semana pasada habían más de 4.000 canastas que nos habían sido entregadas, de dos tiradas. La primera fue de 4.000 canastas que se compraron, quedaban casi 1.000 disponibles para entrega. Y la segunda de 3.300 quedaban 3.000 disponibles. Y esto se debe a que el enfoque no está siendo de inmediatez, está siendo de politizar un poco el tema. Bueno, novedades de acuerdo a las solicitudes que he realizado. Del túnel sanitizador no ha ido nada, de la seguridad de los barrios tampoco ha ido nada. Yo le envié un correo al director de Seguridad Ciudadana y a la administración haciendo una propuesta, que nuestras motos sean
colaborativas dentro de las rondas nocturnas. Yo me reuní con el director, con el general de Carabineros, y me comentó que si eso se podía, había intención municipal, se podría fácilmente entregar un permiso salvoconducto para que las motos puedan funcionar de noche. Así que, bueno, esperando sobre eso, eh, tenemos consejo mañana, 9:30 de la mañana. Tenemos algunas propuestas públicas, es interesante leerlas, pero también es más interesante que se viene otra licitación bastante grande, que siempre las A ver. licitaciones grandes nos dan exentas de algunas diferencias de opiniones, que es el relleno sanitario. Es una inversión de 11.000 millones de pesos aproximadamente, o 12.000, de acuerdo a quien se gane la propuesta. Tengo personalmente algunas apreciaciones. Hay unos antecedentes que se enviaron desde la Municipalidad de Puerto Varas, porque la empresa solicitó un documento y la administración de ese municipio indica que la información publicada en ese documento es falsa. De hecho, están en un sumario e incluso enviando antecedentes a la justicia. Y bueno, investigando un poco y preparando igual una sorpresa, se puede decir. Eh, yo les comenté en muchas oportunidades que estaba en desacuerdo con la propuesta de las luminarias. Sí. Voté en contra del Consejo y he sido majadero en decir que el gasto que se realizó con el gasto de la luminaria fue desproporcional. Y hoy día vemos en televisión todas las semanas a municipios cuestionados por esto. De hecho, hay concejales que fueron, que espero que no sea el caso, no tengo antecedentes al respecto, pero hay concejales que fueron detenidos y están siendo sometidos a la justicia Sí. en el norte. Sí. Pero yo voy al tema un poco más de fondo. ¿Por qué nosotros tenemos que siempre pagar siempre de más y incluyendo servicios que realmente no son necesarios, como la mantención, la observación, y una cantidad de cosas que hacen que el valor se duplique o triplique? En Los Ángeles, por lo menos, se instalaron casi las mismas luminarias que Valdivia y se gastó un tercio del valor. 4.000, 5.000 millones de pesos fueron. Y aquí se gastaron 14.000, 15.000, no recuerdo el monto. Son 10.000 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de 100 lucas, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Y eso a mí me genera muchas dudas. Y claramente vemos que este es un tema que está corrompido a nivel nacional y yo creo que Valdivia no es la excepción. Estoy reuniendo antecedentes porque voy a exponerlos en alguna instancia, completos. Pero ya tienes antecedentes, o sea, tú podrías Sí, sostener claro, que efectivamente sí, hay estoy algún reuniendo tipo de dolo. antecedentes y incluso vi el audio del consejo que tuve que pedirlo. Ese audio del consejo no estaba publicado Ya. y la forma de cómo se hizo esto para que se apruebe. Se llevaron dirigentes sociales al consejo exigiendo que querían con carteles, que querían luz, que querían mejor seguridad, que querían una infinidad de cosas. Y vemos al equipo municipal imprimiendo esos papeles antes que ellos ingresaran para que se haga la protesta y se apruebe esto por medio de presión. Yo, bueno, aún así teniendo el consejo lleno de dirigentes sociales, yo rechacé. Escuchaba en el audio que una persona me increpaba y me decía, pero si no, la plata no es tuya, me decían. Bueno, eh, pero yo tengo una obsesión por cuidar los recursos públicos. Y creo que esta fue Claro, pero la... ¿Cómo? hasta ahí no hay dolo, digamos, o sea, bueno, se puede cuestionar, ¿no? Se puede cuestionar como tú lo has hecho, Lo que pasa es que aquí pero hay tú dices muchas que cosas podría que haber pueden algo ser más. éticamente muy sustentables, pero, o sea, perdón, puede haber mucha legalidad, pero éticamente son muy cuestionables, ¿sabes? Yo personalmente creo que las propuestas públicas muchas veces carecen nosotros hemos pedido que la aprobemos por consejo, pero creo que carecen de una real intención de lo que necesitan. Fue el caso puntual de los computadores. Cuando arrendan computadores, ¿cuál era el motivo de arrendar un computador al doble o el triple del valor de lo que cuesta, incluyendo servicios como el respaldo de la información? O sea,
el soporte telefónico 24 horas, una infinidad de cosas. Si nosotros tenemos un equipo de informática en la municipalidad que puede hacer el respaldo, que puede atender el soporte, que puede hacer una infinidad de cosas, ¿sabes? Y creo que eso, ha sido una dinámica consecutiva y yo personalmente he denunciado públicamente, porque ya cuando la legalidad es aprobada por el Consejo, a mí personalmente me queda que exponer los hechos públicos, que la ciudadanía juzgue los antecedentes. Expuse lo de los computadores, el tema de las luminarias lo estoy preparando, y viene el tema del relleno sanitario, que creo que hay hartas cosas que investigar. Estoy pidiendo un antecedente, tuve una comisión hace poco, pero me causa mucha extrañeza lo que ocurrió en Puerto Vara, que la directora de Medio Ambiente está siendo cuestionada, que la municipalidad se haya reunido y haya enviado antecedentes al municipio de Valdivia, y esos antecedentes aún no se nos entregan. Así que lo solicité por correo. Espero que lleguen rápido, porque todo funciona un poco más lento, pero tengo hartas dudas con respecto a eso. Son 11.000 millones de pesos. Sí. Eso va a ser noticia, de hecho, y yo creo que es bien relevante que lo puedas contar más en detalle aquí en algún momento o el mismo día lunes. Mañana lo van a discutir seguramente, ¿no? Va a aparecer el caso, ¿no? No está en tabla. ¿No? No está en tabla. No. Bueno, eso fue vamos a esperar entonces, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuándo se va a poder discutir eso? Van a hacer otra comisión para definir algunas cosas. Eso nos dijo la directora de Secplan. Bueno, que los concejales también pueden hacer más consultas para el día del consejo, estar como un poco claros con la votación. Yo personalmente tengo ahí ya 3 puntos que son críticos. Así que voy a estar atento a esa propuesta pública, porque es una cantidad de dinero importante y es un gasto, yo creo que el segundo gasto más importante después de las luminarias que va a realizar la municipalidad. Te iba a preguntar sobre el tema de las canastas en la lógica o en la clave de que ha sido debate, ¿no? Ha sido debate público. Y creo que esto también es bueno que lo conversemos en 4 minutos que nos quedan, muy rápido, pero hay un cuestionamiento también al uso político de las canastas a nivel nacional y de cómo el gobierno ha hecho un uso súper poco prolijo, ¿no? O sea, con una imagen de displicencia respecto incluso de las propias normas que impone la autoridad sanitaria respecto de las mascarillas, respecto del distanciamiento social, etcétera. O sea, ya hemos roto todos los protocolos posibles, digamos. Y la canasta parece ser una droga para el gobierno. 4 minutos que nos quedan. Claro. Y bueno, personalmente creo que con la comida no se hace política. He visto incluso al gobierno del cual soy parte, haciendo cosas que para mí parecen no son correctas, o sea, haciendo mano a mano 2.000 personas, teniendo un camión que puede entrar y hacer la pega mucho más cerca. No sé, hay otras cosas que no me gustan. También que acá la lentitud, la forma de hacer política para ganar adeptos por una entrega de comida, y también lo hacen mis colegas, los concejales, lo hacen los consejeros regionales, lo hacen todos, y no es de un sector político, lo hacen todos. Personalmente yo el mes pasado realicé, no sé, unas 15 entregas, 18 entregas con fondos propios, o sea, y por ningún motivo le saco una foto a las personas entregándole o recibiendo la canasta de alimentos que yo mismo he hecho. Pero creo que hay un tema, por ejemplo, con la nivel nacional, con la fotografía, que necesitan tener registro de respaldo de que fueron entregadas las canastas. Bueno, en ese caso, si hay un registro interno, no creo que haya ningún problema, pero efectivamente se ha utilizado esto de una forma política que a mí no me gusta. Con la necesidad de las personas, con el hambre, no creo que sea correcto estar haciendo política para ganar adeptos. Eso no me gusta.
que uno, como dice un dicho, que la beneficencia que se realiza por una mano no la hace para la otra. Felipe Rifo, concejal de la comuna de Valdivia. Tenemos que despedir el espacio, agradecerles por supuesto la participación, dejarle unos segundos a Roberto Morales también, que está con nosotros, y disculpar a Matías Fernández, que estuvo en otra labor, hoy le tocó, así es que no pudo estar en esta jornada, pero ya se va a incorporar. Quería mencionar, eso sí, los comentarios en la red, nos saludar a quienes están allí. Paola Nahuelgual, Eduardo Ramírez Blamey, Antoine Loridán, colega, Marisol Molina, José Fabián Ruiz Oyarzo, saludos Fabi, Lisette Schwerter, Carla Admanfechi, que envía un comentario también, dice: el asesinato, a propósito de lo que conversábamos al inicio del programa, el asesinato a George Floyd no es un caso aislado ni problemas de protocolo. Es una acción sistemática y de origen estructural que se repite con diversos cánones en todos los países, incluyendo Chile. Gracias por participar en esa también pequeña ventana de foro que tenemos allí. Roberto, despidamos, ya son las 10 de la mañana. Bueno, yo quería despedirme con una buena noticia, en el sentido de que me alegra que finalmente el Colegio de Antropólogos de Chile, que reúne más o menos medio millar de unas 500 personas inscritas, pero que por cuestiones de actualización, poco más de un centenar están habilitados para la votación del nuevo directorio. Y el día de hoy se va a difundir por el Trisel quienes finalmente se inscribieron. Hubo un momento en que hubo que postergar la convocatoria de elecciones porque no se habían inscrito nadie para el directorio nacional. Por lo tanto, es una buena noticia y esperemos que todo eso termine bien, y felicitar al Trisel, a Juan Carlos Esquivo en particular, que es uno de los integrantes del Trisel, y en general a todos quienes se atreven a tomar y hacer política desde distintos lados, ¿no? Porque de esa manera también nos hacemos cargo de nuestro propio metro cuadrado, a veces que está abandonado. Así es que felicitaciones a eso, y una vez más convocar a hacerse cargo del metro cuadrado, del territorio, del kilómetro cuadrado y de este mundo. Hagámonos cargo de este mundo, si no nosotros no van a venir los marcianos, como dicen, a resolver los problemas. Eso, que estén muy bien. Bien, pues, gracias Roberto, nos reencontramos. Chao Felipe. Bueno, Un abrazo. Ya, igual. Igual. Nos despedimos de este primer momento del República. Vamos a la pausa y seguimos porque tenemos, de hecho, varias entrevistas pactadas hoy que tienen que ver precisamente con actualizar la información internacional y en especial de la situación de salud. Así que vamos a ir ahí. Todos terráqueos, ¿no? Todos terráqueos. Vamos a la pausa. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile